Hoy empezamos o continuamos bajo el tema que el pastor estableció para este mes, que es desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Ruti, si me puedes poner una musiquita de background, por favor, por favor. Desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. El pastor utilizó Colosenses 3, 12 y 14 para la gente que no estaban aquí, que puedan tomar notas, puedan escribirlo, puedan buscarlo después para que vean el fundamento que el pastor establece. Y empieza diciendo, termina diciendo que tenemos que vestirnos de amor. Diga, tenemos que vestirnos de amor. Y el enfoque que él quiere hacer, ¿por qué es que tenemos que vestirnos de amor? Porque quiere encaminarnos como congregación a una comprensión mayor sobre el carácter de Cristo. Aquí nos damos cuenta que en el camino va a ser difícil. ¿A quién se le ha hecho el camino fácil? Levante la mano. A mí se me ha hecho sumamente difícil, posiblemente por cosas que he escogido hacer, gracias papá, o cosas que simplemente me suceden en el camino. El enfoque del pastor en este mes, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, es encaminarnos como congregación a una comprensión mayor sobre el carácter de Cristo. Y a mí me toca hoy, o el título que escogí se llama La cultura de reino. Diga, la cultura de reino. Yo creo que con este título todos podemos empezar a entender de lo que estamos hablando. Posiblemente no venimos de las mismas culturas, de los mismos backgrounds, pero sí podemos entender la definición que es una cultura. Podemos empezar a entender que las culturas influyen cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo oramos, influye lo que comemos. O sea, si vamos al país del compadre mío, te van a decir, manito, ¿quieres un mango? Si vas a Puerto Rico, te van a decir, te preguntan otras cosas porque la cultura aún influye lo que comemos. Diga, la cultura de reino. La cultura de reino es mi enfoque, o debe de ser tu enfoque, porque a veces encontramos viniendo a lugares así para escuchar una palabra que tiene el potencial de transformar nuestras vidas, pero simplemente porque nuestra cultura, nuestro background no permite o no acepta estas cosas, no hay cambio. Entonces se me da la tarea de escribir a Dios o de escribir los caracteres de Dios. ¿Te has puesto a pensar cómo se ve Dios? ¿Te has puesto a pensar cómo se ve? O sea, para mí yo tengo que ser bien visual. Si alguien me dice vamos a correr 100 millas, yo no lo puedo hacer porque no me lo puedo imaginar. Pero si me dices quiero correr 2, 3 millas, pues yo las puedo imaginar y ahí las puedo hacer. ¿Cómo tú te imaginas que Dios es? Un Dios invisible que no se puede ver. Aparentemente para las culturas está aparte de nosotros, está afuera, no está dentro de nosotros. Un Dios que las culturas dicen que tienes que hacer para poder alcanzar. ¿Cómo tú te imaginas o cómo tú envisionas que Dios es? Ponte a pensar un poquito, quiero estirar un poco tu mente para poder sembrar una semilla que sé que va a cambiar tu estilo de vida. Quiero estrechar tu mente, quiero ponerte a pensar hoy. O sea, cuando empiezo a buscar las definiciones de Dios, no hay manera de que yo escape de expresarlo de una manera teológica. Tengo que hacerlo de una manera teológica, no tengo de otra. Porque si no lo empiezo a describir de una manera teológica, me voy a quedar en lo superficial. Y eso es lo que muchas culturas nos han enseñado. Si no se grita mucho, ahí no estaba Dios. Si no se habla de esta manera, ahí no estaba Dios. Si no había ciertas cosas, ahí no está Dios. Pero mi enfoque en esta mañana es mantenerme centrado en tu carácter, en tu vida cristiana. Esa es la semilla, mi enfoque de lo que quiero hacer hoy. Hoy quiero que me permitas
o que te vayas con el enfoque, que te vayas con la madurez suficiente, aunque no lo entiendas, que por lo menos puedas decir: yo quiero permitir que su gobierno y carácter opere a través de mí. Yo quiero que tu carácter, que tu cultura de reino, Señor, opere a través de mí. ¿Y por qué es importante para mí expresar estas cosas? Porque déjeme decirle, no siempre viví en Estados Unidos. No siempre viví en Puerto Rico. Para los que no saben, viví en Argentina, viví en New Jersey. Y son culturas totalmente diferentes. Era la misma persona viviendo en diferentes culturas. Cuando nací en New Jersey, me mudé a Puerto Rico, nos mudamos a Argentina y luego nos mudamos otra vez a Puerto Rico y después nos mudamos a Orlando, a Florida. Habían diferentes culturas, habían diferentes maneras que el gobierno operaba, había mucha corrupción. Y en mí creó una confusión porque iba a la escuela y me decían: esta cultura, este reino es así y se establece así. Cuando voy a Argentina es totalmente diferente. La manera de escribir es diferente. Tenía que escribir en cursivo, no se podía escribir de otra manera. Tenía que ser en bolígrafo, es totalmente diferente. La división en un lugar era para abajo y la casa para dividir era para arriba. Entonces me confundí, me trancaba. No sé cuántos ustedes a través de la cultura que han vivido están trancados y no saben expresar, no saben sentir cuando Dios les está hablando. No sé cuántos de ustedes se sienten confundidos en su caminar cristiano. Pero hoy quiero darte razones por lo que crees. Hoy quiero darte razones por lo que crees. De una manera teológica, no quiero hacerlo de una manera superficial, emocional. No quiero ponerte a saltar, a brincar, a sentirte. Hay tiempo para todo. Sé que la otra vez lo hice, pero esta vez quiero enfocarme en darte principios. Pero no principios superficiales. Quiero hablarte de la sabiduría de Dios en nosotros. Esa palabra Sofía en su lengua natural es la naturaleza, es la sabiduría de Dios, la misma sabiduría de Dios. Hay culturas que te dan sabidurías diferentes. Hay culturas que te dan diferentes resultados, que te dicen: haz esto para que tenga este resultado, mata esto pero esta cultura es diferente. Quiero definir la cultura con 2 puntos. Esto es lo que voy a hacer. Voy a definir la cultura de reino con 2 puntos. Y quiero sentarme más. Si me puede empezar el tiempo, por favor, porque si no me quedo aquí hablando todo el día. Yo creo que la gente se va. 2 puntos culturales y 3 puntos de reino. Pero quiero que te enfoques en lo que voy a decir. Que me quiero sentar más en el reino. Digan: yo pertenezco al reino. Quiero hablarte del reino, no de una manera superficial, sino lo que gobierna el reino. Lo que gobierna ese reino, como la omnisciencia, la omnibenevolencia, esos atributos que posiblemente no has escuchado, esos son los que se reflejan en el reino en el cual estamos. Empiezo porque no me quiero adelantar. Cultura. Déjame darte el verso de la base de hoy, porque si no me van a crucificar. Se encuentra en Mateo 6:33. Y simplemente dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Inicialmente vemos que está hablando de agua, de comida, de ropa, las cosas básicas que necesitan, las cosas que tu cultura necesita para sobrevivir. Pero cuando nos enfocamos más en el aspecto espiritual, me doy cuenta que la ciencia es buena, pero está limitada porque no brega con lo metafísico. La humanidad tiene esta necesidad dentro de buscar de este Dios que no puede ver. Y me doy cuenta que solamente se puede atrapar, se puede empezar a expresar, se puede empezar a mirar a través de este reino y de su sabiduría, que es la Sofía. Si quieren, escriban por ahí, búsquenlo después. Sofía es la sabiduría de Dios, es una sabiduría divina. Pero buscad primero su reino.
su reino y su justicia. El reino, pónganlo, hagan una nota de esto, su reino siempre está alineado con la justicia. No podemos estar sentados en un reino injusto. Por ende, si te está pasando algo, tengo noticias para ti, ese no es tu final. Y todas estas cosas, dice, todas las cosas serán añadidas. Comida, agua, carne o pan, pescado y tu ropa. Pero cuando profundizamos, ¿qué es lo que se nos presenta? ¿Qué es lo que se nos añade? Cuando dejamos de jugar con las cosas básicas y empezamos a mirar a Dios de un punto más profundo, sin importar lo que las culturas ya nos han enseñado, porque déjame decirte, las culturas son buenas, pero siempre nos engañan, porque quieren controlarnos. Y por ende no hay cambio. La gente solamente se cansa de fingir. No hay gente que cambia, porque no tienen la esencia. Te copié esa palabra. Primer punto o primer principio cultural. Quiero hacer esta distinción antes de empezar. Las culturas nacen. El reino siempre existió. Las culturas nacen, las culturas se crean, las culturas evolucionan, las culturas nacen. Pero el reino siempre existió. La cultura del reino no nace, con acento en la O y punto de exclamación, no nace por accidente. Esta cultura, las otras culturas posiblemente nacieron porque no sabían hacer algo y simplemente se lo inventaron y fue un error, pero la cultura del reino no nace por un error. Tú no estás aquí por un error. Lo que está dentro de ti no nació por un error. Fue comandado. La cultura del reino no nace por accidente, sino que es el resultado de una formación continua basado en lo que se aprende, lo que se vive y lo que se transmite a quién, de generación en generación. La gente del camino, o sea, la gente que hablamos, la que leemos en el Nuevo Testamento, eran gente del camino que entendían este mandato. En todo tu caminar piensa en las cosas de Dios y enséñalo a tus hijos, porque parte de este caminar son las generaciones. Y es algo claro que tenemos en esta casa. Algo claro que tenemos en esta casa son nuestras generaciones. Continúa una formación continua basada en lo que se aprende, se vive, se transmite de generación en generación. Apunten este proverbio, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Aquí estoy yo. Yo doy fe de esto. A mí se me inculcó esta semilla, a mí se me inculcó este reino. Y aun cuando nací quise hacer cosas que no debía. Estuve 13 años apartado de este caminar, fuera de esta cultura de reino, caminando apartado. Pero vino un día y el Padre se me aparece. Esta cultura es una cultura que permite que tú tengas comunión, intimidad, una relación de uno a uno con un Dios que posiblemente no ves, pero sí puedes sentir. La cultura es el conjunto de prácticas, no te olvides, prácticas que aprendemos, valores que nos enseñan, creencias, costumbres. Es importante entender las divisiones y costumbres que te enseñaron en tu cultura pasada, que tengas cuidado a traerlas a tu cultura del hoy. No voy a hablar de lo más que tengo, pero lo primero que quiero que te lleves con eso de la cultura de reino y las culturas es que nacen. Ahora aquí es donde quiero sentarme.
porque aquí es donde se aprietan los pantalones, porque está difícil expresar a Dios. Está difícil expresar a Dios al frente de doctores, al frente de maestros. O sea, tu pastor tiene un doctorado de divinidad, tu pastora también tiene un doctorado de teología, de psicología cristiana. No estoy hablándole a tontos aquí. Yo sé que ustedes tienen esta madurez y están buscando y quieren. Por eso no aguanté los puños, como quien dice, porque no le estoy hablando a niños, le estoy hablando a adultos. O sea, no se me hizo fácil, pero voy a tratar. No es fácil describir un Dios que no se ve hasta que no se te revela en la persona de Jesucristo. El primer punto: el reino de Dios es un gobierno eterno. Apunta eso. El reino de Dios es un gobierno eterno. Ahora vamos a ver cómo el gobierno de Dios en él carga unos atributos que Dios no comparte con nadie. El reino de Dios no es una idea simbólica. O sea, no es simbolismo, no es solamente simbolismo. Cuando usted es colaborador de este reino, cuando usted hace algo en este reino, no solamente es simbólico, sino que ya se hizo en la eternidad y es trascendental. El reino de Dios no es una idea simbólica, sino un gobierno real. Algo que se ve a través de nosotros, a través de la cultura de reino. Este reino es real, es supremo, porque va encima de todos los otros reinos. No sé qué reino de oscuridad está sentado sobre tu cabeza, pero si aceptas y aprendes que este reino eterno es más poderoso, es más supremo de las culturas de este mundo, del reino que te está poniendo presión, vas a ser libre. ¿Y quién ejerce este reino? El que ejerce este reino es Dios sobre toda la creación. O sea, sobre toda la creación. Sobre la gente que cree en Él, sobre la gente que no cree en Él. El ruler, the God, el máximo, está sobre todo. Aunque lo crean o no lo crean. Aunque la gente lo crea o no lo crea, es Dios. Daniel 4:34. Su reino es reino eterno y su dominio por todas las generaciones. Aquí estamos atando a todas las generaciones del mundo. Aquí le estamos ministrando esta palabra, estas buenas nuevas a todas las generaciones del mundo, desde chiquito hasta el mayor, aceptando que lo que hicieron los mayores fue bueno. Me tengo que parar en los shoulders, en los brazos, en los hombros de ellos para seguir hacia adelante, para seguir triunfando, para seguir estableciendo el reino de Dios en esta comunidad, en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que vaya. Su reino es un reino eterno y su dominio por todas las generaciones. ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica una soberanía absoluta. O sea, esto es absoluto. Hay muchas cosas que no tienen, que no son absolutas o que no terminan. Aunque esto no termina, es absoluto. No cambia, siempre será igual. No confundas cuando lees la palabra y expresa cosas de Dios que está hablándole a su gente, y a veces te confunde, porque habían jóvenes que me han preguntado: ¿Dios puede cambiar su mente? No te confundas, Dios no cambia. Dios está interactuando, Dios le habla a tu contexto. Él no puede, ¿por qué? Porque Él no puede violar tu libre albedrío. Si entiendes que Dios puede violar tu libre albedrío, estás erróneo. Si tú crees que los atributos de Dios violan tu libre albedrío, estás erróneo. ¿Por qué? Porque Dios está atado a su propia palabra.
Dios se ata a su no es porque que está, no es limitado, no es que está limitado por no hacer algo. Él puede hacer lo que quiera. Y por eso lo hizo así, porque le place hacerlo así. Él no viola tu libre albedrío. Él toca la puerta. Si tú abres esa puerta, Él entra. Él no viola tu libre albedrío. O sea, esto no es un reino que tienes que estar sentado y no lo disfrutas. Esto no es un reino para siempre estar en depresión. Esto no es un reino para no estar hablando, para estar sentado en tus manos, para estar sentado en tu boca porque no la puedes abrir. Esto es un reino para expresarlo. Esto es un reino para enseñarlo. Esto es un reino de salvación. Esto es un reino diferente porque es un reino eterno. Esto lo que implica es una soberanía absoluta. Lo primero que te pides este reino es que te rindas. ¿Por qué es que tienes que rendirte? Porque Dios está jugando un juego perfecto con jugadores imperfectos. No puedes tomar la decisión tú. Tiene que ser Dios en ti tomando la decisión. ¿Por qué es que te pide que te rinda? Porque al rendirte te quiere dar poder, te quiere dar sabiduría, te quiere santificar. Hay mucha gente, hay tantas religiones diciendo esto para que te santifique. Es tan erróneo. Porque Dios es el único que te santifica. Dios es el único que te puede santificar. Dios es el único que te puede separar. La palabra santificación es simplemente ser separado para algo. ¿Para qué? Para expresar las buenas nuevas. Para ir a los lugares y predicar esta palabra. Para que cuando la gente esté atada, esté caída, uno les pueda decir: esto fue lo que te pasó, pero no te queda ahí, levántate. Y esa mano misma que te levanta, Oye, hay mucha gente que no acepta el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios, porque no acepta lo que te están enseñando. Si tú aceptas lo que te está enseñando, también vas a poder aceptar que te está amando. Porque lo que te está diciendo en la palabra no es para condenarte, sino para tu bien. Esto es lo que implica soberanía absoluta. Entrégate a este reino. Y quiero decirte, muchas religiones que te dicen que Dios es un Dios impersonal. Mi fe, mi creencia, lo que yo he aprendido, lo que se me ha enseñado, lo que mis abuelos, lo que mi mamá, lo que mi papá me han enseñado, es que es un Dios personal. Cuando tú lloras, Él está ahí. Cuando te caes, Él está ahí. Cuando estás perdido, Él está ahí. Cuando no tienes para hablar, Él te da las palabras. Cuando está al frente de los reyes, te dice: no te preocupes de lo que vas a decir, porque yo a través de mi Espíritu Santo te voy a decir que vas a hablar. Si hay persecución en tu vida de otros reinos, no te preocupes, porque está en la voluntad perfecta de Dios. Y para los que aman a Dios, todo obra para bien. Estoy siendo bien específico con eso. Si hay un reino que te está persiguiendo, si hay un reino que está viniendo en contra de ti, párate firme. Sigue trabajando, pero párate firme. Sigue trabajando, pero párate firme. Sigue trabajando, pero párate firme. Y declara, establece, manifiesta este reino. Porque donde quiera que tú vayas, vas a poder establecer. Si es en la cárcel, ahí establécelo. Si es en la barbería, ahí establece ese reino. Tú sabes que a mi barbería llegan estos barberos, mis barberos, y me hacen tantas preguntas que a veces me vuelvo un poco loco, porque ya yo soy loco en sí. Y tantos pensamientos que tengo, estoy contestando 1000 cosas cuando llego a la casa, prepararme para venir a ministrar. Pero me encanta construir, aunque es más fácil destruir. Me encanta construir, aunque es más difícil. No te canses de construir. No te canses de construir esa vida espiritual que Dios quiere. Siempre y cuando el fundamento sea Jesucristo. Aunque se te caiga la casa, vas a poder levantarla otra vez. Punto número 2. El reino de Dios no es creado. Esa es la diferencia de las culturas, de las casas de mentira que nos influyen. El reino de Dios no es creado, es una persona divina. El reino de Dios es una persona divina. De hecho,
cuando Jesucristo venía predicando, de las primeras prédicas que hacía, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es ese reino? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Un Dios que está sobre todo, porque tiene atributos que no comparte con nadie, pero sí tiene atributos que comparte contigo. Es un Dios que está por afuera de su creación, pero también es un Dios personal. Por eso es que puedes estar en el reino y sentirte que estás solo. Aún Jesucristo en la cruz dijo: ¿por qué me has dejado aquí? Se vale sentirse así. Se vale sentirse perdido. Se vale sentirse que nadie te busca. Se vale. Pero en tu debilidad, ahí está Jesucristo. En tu debilidad, ahí se encuentra Dios. En tu debilidad, esa mano fuerte te levanta y se extiende hacia donde ti, no solamente para juzgarte, sino para levantarte. Y si tú lo aceptas, Él toca la puerta y Él abre. Cuando te levanta, también te sostiene. El reino no es simplemente una estructura o sistema. Muy bien, opera a través de ellos, pero su esencia, lo que es. Si tú desnudas esos pensamientos, si lo ves desnudo, ¿qué es? ¿Qué es? Es difícil porque nadie lo ve, solamente es revelado, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo lo expresas? El reino no es simplemente una estructura o sistema, sino que manifiesta en la persona del Rey, Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Hay muchas religiones por ahí que dicen que Jesucristo, que aceptan a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. El musulmán te sabe hablar posiblemente más de lo que tú dices que es Jesucristo, y hasta te puede confundir. Testigo de Jehová lo mismo. Dice que fue un ángel creado. Quiero decirte que el Dios que yo le sirvo, el Jesucristo que yo conozco, siempre existió. Nunca fue creado. Está sobre la creación, pero también está dentro de su creación. Él predicó: el reino de Dios está entre ustedes. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A Dios nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. El unigénito de Dios. ¿Por qué unigénito? Porque es supremo, es escogido, es un título que se le da. No quiere decir que que fue una creación, sino que dice que es supremo sobre la creación. Acuérdense de eso. Unigénito es supremo sobre la creación. Es supremo sobre la creación. Es un título que es más alto, es más poderoso, es diferente. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. O sea, que está en el seno del Padre. Está en el seno del Padre, está en el vientre del Padre. Siempre existió en una coinonía. Siempre existió, siempre en pensamiento, en querer, en sentir. Cuando viene a la tierra dice: no voy a hacer mi voluntad sino la del Padre. Cuando viene a la tierra dice: no hablo lo que yo quiero hablar, sino lo que escucho yo hablo. No hago lo que yo quiero hacer, sino lo que veo yo hago. Siempre estuvo con el Padre. Siempre estuvo con el Padre. Grábate eso en la mente. Tu Dios no es un Dios creado, porque si te crees a todo se derrumba. Si te crees que Jesucristo fue creado, toda esta teología, todas estas buenas nuevas, bótala a la basura y búscate otra religión. Juan 1 del 1 al 4. Escríbelo ahí. Estúdialo después y te vas a dar cuenta que el verbo, que es Jesucristo, siempre existió y era Dios y se hizo carne.
El verbo ahí en el griego es logos, una representación de la palabra de Dios, que aún en el Viejo Testamento lo podemos ver. Y la palabra en hebreo es dabar. Aún los judíos estaban trabajando con esta idea de un Dios encarnado, pero nunca lo entendieron. Nosotros dominamos Juan 1, del 1 al 4 muy bien y lo entendemos. Luego, wow, qué revelación, pero lo entienden en el Viejo Testamento. Porque es fácil agarrar el Nuevo Testamento y decir: aquí está la Trinidad, aquí está Jesucristo encarnado. Es fácil decirlo. Es fácil juzgar a la gente cuando no lo entiende, pero ¿por qué no? ¿Lo sabes describir? ¿Lo sabes describir? Yo me obsesioné en buscar la Trinidad, explicar a Jesucristo desde el Viejo Testamento. Y me ha volado la cabeza, pastor, porque Él siempre estuvo ahí. Las raíces cristianas son profundas, porque existían en la eternidad. Existían en el pecho del Padre, ahí estábamos nosotros, porque antes de traernos, antes de nacer, ya estábamos en sus pensamientos. El Padre estaba físicamente, el Hijo estaba físicamente, pero nosotros estábamos en un pensamiento. Siempre estuvimos ahí. Siempre estuvimos ahí, porque Dios opera diferentemente a lo que nosotros operamos. Nosotros estamos en un tiempo temporal porque tenemos que comer, tenemos que irnos. ¿Cuándo se va a callar la boca? Porque se me quema la comida. Pero Dios siempre ha sido. Esto no es justo prepararse todo esto para media hora. Es como un boxeador que se prepara 6 meses y no queda el tipo en 3 minutos. Cuando sale va a querer seguir peleando. Voy el lunes regulero para allá, papá. Prepárate. Trae a ChatGPT a lo que tú quieras. No eres tú, sabes que no eres tú. Tengo otro barbero que me tienes ahora, pero yo digo: ocho, todas esas preguntas que tú acabas de entrar al reino, loco, ¿cómo tú? ChatGPT, así cualquiera. Por eso es bueno, pero es malo, porque no crean raíces. Hay muchos cristianos de nosotros que estamos escuchando al pastor hablando, lo aceptamos porque no lo entendemos. Pero no lo entendemos y no lo expresamos. No, tranquilo, tranquilo. El reino es personal y trascendental. Con esto cierro. El reino es personal y trascendental. Hay 2 puntos teológicos aquí que quiero hablar. Y aquí era que en verdad me quería sentar. Tengo 33 segundos. Si me quieren escuchar, se pueden quedar. Vamos. El reino es personal. Habla de la inminencia de Dios. Y el reino de Dios es trascendental. Habla de la trascendencia de Dios. Y en estos 2 aspectos vemos quién es Dios en su esencia. Cuando empiezas a pensar de Dios, esto es cuando, sigo diciendo esto, pero cuando lo veo desnudo, cuando lo veo en realidad quién es, desnudo es que le quito la ropa de la cultura, desnudo es que me saco de mis propios pensamientos de lo que me enseñaron, me saco lo que me quiso enseñar la cultura y me enfoco en lo que el Espíritu me está enseñando. Eso es lo que estoy diciendo. Hay atributos que vemos que Dios no comparte y hay atributos de Dios que sí comparte. Los atributos de Dios que no comparte es como Él se rige. Es como Dios se rige. Por eso es que no podemos quedarnos en emociones. No podemos quedarnos en emociones porque no podemos empezar a pensar cómo Dios nos ve, cómo Dios trabaja, cómo no podemos confundir las cosas porque tampoco viola nuestro libre albedrío. O sea, déjame decirle algo y lo tengo bien claro. Si tú crees que Dios crea a la gente para enviarla al infierno, estás mal. Dios no te dice tú vas al infierno y tú vas para el cielo. Porque el único contexto de predestinación viene en un contexto de bendición. Los únicos que están predestinados son los que se encuentran en Jesucristo. Ahí está la bendición eterna. Juan 3:16, miren la cabeza. Porque todos estábamos condenados. O sea, ese era el destino de este mundo. Condenación.
La predestinación solamente aplica cuando Dios utiliza esos atributos que no comparte con nadie, que son difíciles de expresar. Su omnisciencia, su presencia, para ver antes, en el futuro, en un contexto de futuro, quién iba a escuchar este llamado y quién iba a decir que sí, que lo habilita a predestinarte a ese contexto de herencia. Herencia porque somos hijos, herencia porque estamos trabajando este reino, herencia porque hay bendición para nosotros, herencia porque hay vida eterna en nosotros. Ese es el reino que le servimos. Atributos no comunicables de Dios. Te doy esos atributos, doy los atributos comunicables y cierro. Perdón. Wilfredo invita a la comida. Atributos no comunicables de Dios. Estos son los atributos que rigen como Dios es, lo que Dios simplemente es. O sea, Dios no tiene amor. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Estos son estos atributos, los que no comparte con nadie. Dios es soberanía, o sea, es autoridad suprema. Dios autoexiste. Se habla de su aceidad, inmutabilidad. Habla de su constancia, su eternidad. Existía sin fin porque nunca empezó a existir. Dios es infinidad porque es ilimitación. Dios es un Dios que no tiene límite. Dios no para por nadie. Dios no para por nadie. Dios simplemente es. Otro atributo que no comparte con nadie es su omnipotencia. Dios es todopoderoso. Otro atributo que no comparte con nadie es su omnisciencia. Tiene conocimiento de todo a la vez. Sabe lo que todos estamos pensando a la misma vez. Y sabe cómo contestarte a la vez, 1 y 2 y 3 veces diferente. Omnipresencia. Es la presencia total de Dios. Es la presencia total de Dios que Él no comparte con nadie, porque tú no puedes estar aquí y estar afuera del mundo también. Él no comparte eso con nadie. Omnibenevolencia. Es una bondad perfecta. Por eso es que a veces no entendemos su misericordia cuando lo aceptamos, porque lo estamos mirando del contexto cultural y no del contexto de reino. Atributos comunicables de Dios. Aquí es que empieza la fiesta. Estos son los atributos que Dios quiere que tú te estires, que tú te extiendas, que tú abraces, que entiendas. ¿Para qué? Para poder enseñarlos. Para poder enseñarlo a las generaciones. Lo aplicamos en esa cultura de reino primero cuando empezamos. Por eso es que tienes que someterte para que alcances este poder, para que puedas entender este poder, para poder expresar este poder a otras personas. Atributos comunicables de Dios. ¿Qué son? Estos atributos estamos llamados a alcanzarlos y a entregarlos a otros. Primero, escríbelo. Dios es santo. Dios es santo. Oye, métetelo por la cabeza. Dios es santo y Él quiere que tú seas santo. Por eso Él es el único que puede enviar a su Hijo que te santifique, para que te aparte. Él quiere que tú seas santo, por eso te hizo santo. Por eso es que la palabra dice que somos santos en un término eterno, que estamos siendo santificados en el tiempo de ahora. Somos santos. Yo no soy santo solamente de apellido. Soy santo de apellido, pero soy santo porque Dios me hizo santo. Dios me apartó. Tú eres un reino, comparte este reino, comparte este atributo de santidad, no por lo que tú haces, sino por lo que entiendes. Porque lo que haces no te hace santo. Es lo que entiendes que Dios hizo por ti que te da esa santidad. Y por ende puede empezar a caminar en esta cultura de reino. Si no, siempre va a estar tropezando con las cosas de la vida. Si te encuentras caído, amárrate a esta santidad. Porque como lo digo a los jóvenes, no eres hijo porque tratas de ser hijo. Eres hijo porque tienes un Padre celestial, un Padre eterno. Y cuando entendemos estos atributos que Él no comparte con nadie, que son sumamente difíciles de entender, podemos empezar a entender, a olfatear lo que Él quiere para nosotros.
En lo más que yo entiendo de Dios, me doy cuenta que no entiendo nada. Aquí te está hablando alguien que no sabe nada. Porque el que lo sabe todo te está mintiendo. Soy como tú. Estoy tratando de entenderlo. Lo que pasa es que he escogido rendirme a los pies de nuestro Dios. Lo que pasa es que he escogido rendirme a los pies de Dios. Por eso es que el versículo base dice: busca el reino y su justicia, porque todo será añadido. Toda bendición espiritual ya se te dio, pero tiene que ser revelada. Oye, pastor, cuando Jesucristo muere, el velo se quebra, se rompe, ¿verdad? Se raja, se desgarra. Pero todavía está ahí. Hay acceso, pero todavía está ahí. Santos siendo santificados. Podemos entrar a ese lugar santísimo porque nos separó para hacer esto. ¿Por qué? Porque está buscando una nación santa. Eso fue lo que trató de hacer con los hebreos, pero se escracharon. Eso fue lo que trató de hacer con el primer hombre y la primera mujer, pero se escracharon. Tuvo que venir Jesucristo mismo descargado, sin considerar siendo Dios, hacerse menos que los ángeles, para morir por ti y por mí. Porque Jesucristo no solamente manda, Él manda y va. Jesucristo manda y va. Por eso no peleas tus batallas solo. No dejes que pelees tus batallas solos caídos. No permitas que las culturas de reino digan que tú no, las culturas que no son de reino, que te digan que tú no eres santo, que no eres suficiente, que no te puedes levantar. Dios desde la eternidad ya te ha predestinado para esta herencia. Dios ya te santificó. Dios ya te separó. La pregunta es: ¿te has rendido a sus pies? ¿Te has rendido a tus pies? Hay algunos de nosotros que nos estamos ahogando en un océano, pero Dios te quiere ahí. Porque en este reino el más alto que habla es el primero que muere. Aprende a morir en Cristo. Si sientes que la gente no te escucha porque no tiene autoridad, aprende a morir en las manos de Dios, porque cuando te levantes va a ser el Espíritu Santo hablando de ti. Y si entiendes la palabra, si entiendes que moriste y fuiste resucitado con Jesucristo, entiendes que cuando hablas en el Espíritu, adoras en el Espíritu, no eres tú, el Espíritu de Dios mismo adorando, santificando contigo, dirigiéndote lo que tienes que decir. Si tienes problemas, adora, porque en el medio de la adoración está tu Dios. Si no sientes a Dios en tu vida, adora, porque Dios está viviendo en esas adoraciones. Si te sientes cansado, si te sientes caído, tengo noticias para ti. Todavía eres escogido. Papi, todavía eres escogido. Todavía eres escogido. No importa lo que la gente te haya dicho, Dios te ha separado para hacer cosas importantes. No importa cómo tú te ves, Dios te va a utilizar, hijo, porque tienes un Padre celestial. Te bendigo, papá. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. El segundo atributo de Dios que comparte, que nos dice: estréchate al futuro, busca esto, es su misericordia, porque Dios es misericordioso. El tercero es amoroso y nos ha mandado amar. Yo creía que yo no podía tener este amor ágape. Podemos tenerlo. Lo que pasa es que nuestra humanidad se mete en el medio, porque empezamos a ver las fallas de la persona. Empezamos a mirar cómo van prejuiciados. Nosotros vamos a la gente prejuiciado, pensando en lo que nos va a responder. Por eso es que el amor ágape se convierte en otro tipo de amor. Pero en realidad el amor que Dios quiere que tú hablas, que tú agarres, que tú extiendas, el amor ágape, que es un amor divino, porque no eres tú amando, es Dios amando a través de ti. A mí se me ha hecho eso tan difícil. No te miento, a mí se me ha hecho difícil, porque todavía peleo con mi humanidad. Todavía me molesto, todavía me enfogono.
Pero he entendido, lo primero que tienes que entender es la conciencia de Dios en ti. Que lo que tú haces no es porque tú quieres hacerlo, sino que porque Jesucristo quiere hacerlo a través de ti. No eres hijo porque tú crees que dices que eres hijo. Eres hijo porque Dios te ha predestinado a ser hijo, porque te escogió en Jesucristo. Pero la pregunta última para cerrar que me fui: ¿qué pasa cuando este reino se encuentra con la cultura? ¿Qué pasa cuando el reino de Dios se encuentra con esta cultura? Lo podemos ver en María. Y aún no viola el libre albedrío. Él quiere establecer su plan sin violar el libre albedrío. Qué difícil se la pone él mismo. O sea, eso es que te voy a ver con los ojos cerrados. Qué difícil se la pone, pero lo va a hacer. A través de nosotros, a través de ti, a través de tus pensamientos, a través de tus acciones. Lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a terminar la obra que empezó en ti. Él te va a terminar. No te preocupes de lo que has hecho, de lo que fallaste. Enfócate en lo que Dios quiere para ti, porque la obra que empezó en ti la va a terminar. ¿Qué pasa cuando el reino encarnado encuentra la cultura? This is crazy. Ay, Dios santo. Ayer llamé a la pastora Edna y le pregunto: pastora, ¿esto es verdad? Mi vieja se graduó o se retiró de un lugar, maternal fetal medicine, alto riesgo, medicina de niños, eso mismo. Tiene más títulos que un seguro social. La llamé porque tenía una curiosidad y de repente veo como mi mamá se activa. Yo casi no llamo a mi mamá y es algo que tengo que cambiar. Lo reconozco. Cuando llamo a mi mamá, nunca falla de contestarme. ¿Qué pasó, papi? ¿Estás bien? Le hago la pregunta: ¿es verdad que la mujer nace con los óvulos? O sea, nace ya con esos óvulos que no cambia. Me dice: sí, la mujer nace con unos óvulos que todavía no se han madurado. Y sí, la contestación que yo quería era sí o no. Fue sí. Los óvulos, las mujeres nacen con ese óvulo ya dentro de ellas. Usted nació ya con eso, de 1 millón a 2 millones, algo así. Óvulos. Y cada menstruación lo suelta. Pero me dice que algo que la gente no sabe es que de todos estos espermatozoides que se envían, ese óvulo escoge la semilla. Simbólicamente tú y yo somos ¿quién? ¿Quién? Nosotros somos la mujer, ¿verdad? ¿Somos qué? La novia, la esposa. ¿De quién? De Cristo. Mira lo que hizo con María. Va donde ella no viola su libre albedrío, envía un ángel. Le dice: dale, haz lo que tú quieras. Y la preña. Sale el Dios encarnado. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, pero no estamos embarazados porque no le hemos dicho que sí. Porque hay mucha gente que dice sí, pero no están disponibles. Y si nos preña la cultura, que siempre está cambiando, porque la esperma siempre cambia, los pensamientos siempre cambian, las emociones siempre cambian, lo que nos embaraza siempre cambia, estamos destinados a abortar la misión. Pero mira esto: nosotros, la iglesia, antes de nacer ya teníamos ese óvulo adentro. Ya teníamos ese óvulo adentro, que es el mismo ADN de Jesucristo. Ya lo teníamos adentro, nacimos con eso. Eso es de Dios, es la vida de Dios manifestada en nosotros, es lo que nos da vida. El óvulo ese contiene en nuestra naturaleza lo que Dios necesita para embarazarnos, pero necesitaba una semilla perfecta: Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a tu vida, déjame decirte, Dios está buscando hijos espirituales, no carnales. Por eso es que los hebreos se escracharon. Por eso es que los judíos se escracharon. Sí tienen promesas, pero ya no son los escogidos. Es la iglesia.
son parte de iglesia, pero es la iglesia. La iglesia en ella tiene ese óvulo ya que nace con nosotros. Tenemos eso y nos han dado más de 2 millones de oportunidades. Si fallaste, tranquilo. El próximo vez, tranquilo. Hasta que se presenta esta semilla perfecta a tu vida. Y no, yo digo, ¿por qué mi mamá me da esto? Y digo, mi mamá dice, lo que la gente no se da cuenta es que el óvulo escoge la semilla. Yo creía que era diferente. ¿Sabes? Cuando yo estaba tratando de tener a mi hijo, yo me ejercitaba, comía bien, tomaba cosas para subir la testosterona, que esto, que el libro chino, pero no me daba cuenta que era la mujer la que escogía. Tú eres la que escoges. Tú eres la que escoges esa semilla perfecta para que te empreñe, para que te dé a luz, para que te dé sueños, para poder darle a luz al Jesucristo que la gente tiene que ver. ¿A qué cosas le estás dando a luz? Si te sientas a dormir, si te sientas a dormir en diferentes cosas por no dañar la prédica, eso es lo que le va a dar luz. Siéntate a pensar en los atributos que Dios quiere que tú tengas. Por eso es que me tocó fuerte cuando el pastor dijo, vístanse de amor. Ese amor es un amor ágape. Hay amores diferentes, fileo, hay diferentes tipos de amor. Hay amores de hermano, de mamá. Hay diferentes amores, pero este amor es un amor de deidad. Es un amor perfecto. Es imposible yo amar a mi esposa perfecto. Es imposible que llame a mí perfecto si Jesucristo no está en la relación. Somos la esposa que carga ese óvulo, dispuesto. No sé cuántos están dispuestos. Yo estoy dispuesto a que Dios siga embarazándome. Yo estoy dispuesto a que Dios me siga dando pensamientos. Yo estoy dispuesto porque la vida no se ha acabado aquí. Aquí solamente empezamos. Si por favor pueden pararse conmigo que quiero orar. Espero que lo que le traje hoy le llene su corazón, le llene su espíritu y que se puedan ir de aquí diciendo, Padre, aquí estoy. Como tu esposa, Padre, aquí estoy. Posiblemente has tenido hijos fuera de este matrimonio, fuera de este reino. Posible has tenido hijos que no están en este reino, pero hoy es un buen día porque la mujer siempre está lista. Y este hombre Dios siempre ha estado listo para depositar una semilla perfecta en tu vientre espiritual. Aleluya. Gracias, Padre, por este día, por la honra, por el honor que me entregas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque pude darle a luz a este mensaje que empreñaste en mi vientre espiritual, Padre. Y esta semilla que es eterna, Padre, esta semilla eterna, sembrada en un vientre eterno, va a dar a luz, Padre. Le hablo al futuro profético de esta casa. Atado a tu palabra, Padre, lo podemos hacer todo, pero lo hablo vida, Padre, porque hoy ellos dicen que sí. Y se dan cuenta que tú estás tocando a la puerta de su corazón. Y desde el vientre del Padre, desde el pecho del Padre, desde el seno del Padre, sales desde el trono a darnos luz, a darnos esperanza. Te doy gracias, Padre, por esta palabra profética. Te doy gracias, Padre, por estos pastores que están al frente mío. Te pido que tú los sigas encomendando, Padre, y que los hagas entender que aquí no hemos terminado, sino que nos falta más. Gracias porque entendemos, gracias porque me haces entender que tenemos diferentes pensamientos, diferentes culturas, pero cuando llega la cultura del reino todo cambia, todo cambia, todo cambia, Padre. Hablo un cambio sobrenatural a la gente que se encuentra en este lugar. Declaro un cambio sobrenatural sobre la gente de esta casa, Padre. Si alguien no ha aceptado a esa semilla eterna y entiende que es parte
o puede ser parte de la iglesia y quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, pueden venir aquí que quiero orar con ustedes. ¿Alguien más entiende lo que el Espíritu habló hoy? Que quiera aceptar esa semilla perfecta en su vida, entendiendo que no son perfectos. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Si alguien necesita oración, por favor también pase aquí al frente. Lo que voy a hacer es voy a cerrar, voy a darle el micrófono al pastor de la casa y quiero ser más personal con ellos. Pero antes vamos a hacer esta declaración. Papi, hoy te ha alcanzado, hoy lo ha alcanzado la oración que sus abuelos hicieron. Hoy lo ha alcanzado la oración que sus abuelos hicieron. Hoy lo alcanza la oración que sus abuelos han hecho. Porque un tiempo que marca la historia de tu vida. Hoy es un tiempo que cambia tu vida espiritual, hija. Hoy es un tiempo que cambia tu vida espiritual, hijo. El llamado se hizo y ustedes respondieron. Eso quiere decir que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Rey, como tu Salvador, Él te va a santificar. Lo que no entiende, Él te lo va a entender. Tus preguntas existenciales que no entiendes, ponse las manos a Dios. Pónselas en las manos a Dios, que Él te va a dar la contestación. Padre, te doy gracias por esta gente que tú llamaste aquí, que vinieron de la mano del Espíritu Santo, pero hoy se van con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres aceptar a Jesucristo hoy? ¿Quieres aceptar a Jesucristo hoy? Repitan conmigo. Jesucristo, hoy te acepto. Hoy te acepto como Rey de mi vida. Hoy te acepto como Dios supremo de mi vida. Como Dios supremo de mi vida. Reconozco el sacrificio en la cruz. Reconozco el sacrificio en la cruz. Entra, Padre, a mi corazón. Entrónate de mis emociones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, gracias por este hijo. Padre, gracias por este hijo. Gracias, Padre, por este hijo que no entiende a veces las cosas, que a veces se siente perdido, Padre. Hoy la solución se acerca a ti. Hoy Jesucristo te dice: arrepiéntete, que el reino se ha acercado a ti. No importa lo que has hecho, Dios te aparta hoy. Dios te aparta hoy. Y todavía tiene planes contigo, hijo. Posiblemente está atrasado, pero Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Créelo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Aun cuando esta cultura te ha echado hacia un lado, te ha rechazado, Dios con todo te levanta. 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 En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.